Vamos a ver, repito, cambios hormonales o cambios endocrinos durante el embarazo. Básicamente lo que vamos a tener como objetivos es identificar los cambios hormonales durante la gestación, identificar los cambios de efectos fisiológicos de las hormonas durante el embarazo. Y el contenido temático va a ser la introducción, cambios hormonales en el embarazo, cambios fisiológicos en el embarazo y conclusiones. Referencia bibliográfica. Introducción, a manera de introducción, durante el embarazo hay múltiples cambios a nivel de diferentes órganos, en las glándulas suprarrenales, en el páncreas, la demanda fisiológica del feto conforme va desarrollándose va a hacer que el páncreas asuma un rol fisiológico importantísimo en la regulación de los carbohidratos, específicamente la glucosa. La hipófisis también sufre cambios, al parecer incluso puede llegarse a una disminución de las hormonas, disminución parcial fisiológica de la liberación de hormonas hipofisiarias. La glándula tiroides sufre alteración como consecuencia del estímulo del estradiol y puede incluso llevar a un hipotiroidismo fisiológico. La placenta, como hemos estado mencionando, es una estructura, un órgano que va paulatinamente con su desarrollo a reemplazar la función de algunos órganos produciendo hormonas. Y los ovarios también sufren cambios porque en el periodo de gestación la ovulación se interrumpe, por lo tanto en la menstruación también. Entonces, esos cambios hormonales en el embarazo se van a reflejar más evidentemente conforme va desarrollándose el feto. Entonces, durante el embarazo se producen grandes cambios en el organismo femenino y los principales responsables son las hormonas. Todos estos cambios darán origen a la generación de un entorno donde el feto pueda crecer y desarrollarse antes de su nacimiento, incluso condicionar el nacimiento del feto. Durante el embarazo hay un cambio en el ciclo menstrual, hay un cambio en la ovulación y ese cambio en la ovulación va a retenerse hasta después del parto incluso. ¿Qué hormonas se van a cambiar? Por ejemplo, en el primer trimestre es donde ocurre ese cambio que habíamos estado hablando de las hormonas. El primer cambio que se evidencia es básicamente LH y FSH. LH y FSH, como vemos en el gráfico, tanto en el primer trimestre y el segundo y el tercero, se encuentran en bajas concentraciones, básicamente llegan a concentraciones basales. En cambio, la hormona de crecimiento y la hormona estimulante tiroides mantienen sus condiciones, están sin cambios. TSH incluso puede llegar a un mínimo por debajo del basal durante el primer trimestre, como podemos ver en el gráfico. Esta gráfica que está de rojo corresponde a TSH. En cambio, conforme se va desarrollando el embarazo desde el primer trimestre, la prolactina va a incrementarse notablemente, incluso llegando a término a las 40 semanas hasta la producción de 200 nanogramos por mililitro, lo que corresponde a 9 nanogramos por mililitro a término. Ahora, a nivel de la glándula tiroides, lo que se va a visualizar es claramente que la T4 total que es la principal hormona que se produce en la glándula, va a incrementarse, se aumenta claramente en el primer trimestre, ¿no? La T4 total. En cambio, la T4 libre, me preguntarán, doctor, ¿cuál es la diferencia entre T4 total y T4 libre? Recuerden ustedes que cuando hacíamos hormonas tiroideas, hablamos de que hay moléculas transportadoras de estas hormonas. Estas moléculas transportadoras van a ser tres: la albúmina, la prealbúmina y la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Todas estas se producen a nivel hepático. Entonces, cuando están unidas a un gran porcentaje de estas hormonas se encuentran unidas a estas moléculas. Ahora, cuando están unidas, estas pierden su actividad fisiológica, es como que temporalmente se encuentran almacenadas, a diferencia de cuando están libres. Cuando están libres, fisiológicamente mantienen su actividad. Entonces, cuando hablamos de hormonas tiroideas, por ejemplo T4 total, estamos hablando que la producción es mayor, pero T4 libre se mantiene constante. ¿Qué significa eso? Que en el primero, segundo y tercer trimestre del embarazo, las hormonas transportadoras las moléculas transportadoras de las hormonas tiroideas también se incrementan, por eso que mantienen los niveles basales de T4 libre.
sea, T4 total es el que va a incrementarse desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre, manteniéndose estable ese incremento. En cambio, T4 libre se mantiene constante, a pesar de que T4 total se ha incrementado. ¿Por qué se mantiene constante? Porque las proteínas transportadoras se han incrementado también. ¿Qué pasa con T3? T3 sí aumenta notablemente desde el primer trimestre y luego se estabilizan, llegando incluso a niveles altísimos, como un total de 2 nanogramos por mililitro o 3.1 nanomoles por mililitro. T3 libre también se mantiene constante. Un detalle importante que tienen que recordar es que T4 libre como T3 libre se mantienen constantes durante el embarazo. Lo que varía básicamente son los totales, lo que significa que se incrementan, ¿qué cosa? Las proteínas transportadoras de estas hormonas. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas séricas maternas? Por ejemplo, con el cortisol, con la glándula suprarrenal. Acá las hormonas se incrementan, o sea, el cortisol, la aldosterona, las principales hormonas. No vamos a mencionar mucho, pero se va a incrementar. El cortisol se incrementa notablemente desde el primer trimestre del embarazo. Eh, Incluso llega hasta niveles altos de 300 nanogramos por mililitro. La aldosterona, que ya hemos dicho que es una hormona que regula el equilibrio hidroelectrolítico, va a llegar a término incluso con valores 10 veces los valores preembarazo. O sea, están altamente, perdón, claro, a las 34 semanas sufren una pequeña elevación. En cambio, Doc empieza a elevarse notablemente hasta alcanzar incluso 10 veces su valor normal. ¿Qué significa eso? Que las hormonas de la glándula suprarrenal se incrementan notablemente conforme va pasando el tiempo de embarazo, desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre. ¿Qué pasa con las hormonas placentarias? Cuando hablamos de la gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona que va a marcar la fisiología de la actividad de la placenta, esta va a alcanzar su máximo a la 10ª semana, luego se va a reducir en una meseta inferior, lo que significa que a pesar de ser la primera hormona que manifiesta un crecimiento notable, como vemos en el gráfico que está de rojo, ese crecimiento notable que se puede ver acá, este crecimiento notable, disminuye pasado el primer trimestre y se mantiene en niveles elevados en meseta, llegando incluso a presentarse en el tercer trimestre valores de 5 microgramos por mililitro o 0.2 micromoles por litro. Ahora, el lactógeno placentario humano también es otra hormona producida por la placenta que va a mantener un equilibrio o un crecimiento sostenido durante el embarazo. Eh, Se eleva conforme se consolida el desarrollo de la placenta y puede llegar a término incluso a valores de 5,25 microgramos por mililitro. Ahora, la hormona liberadora de corticotropinas es una hormona que se eleva de manera aguda en el periodo final del tercer trimestre de gestación, llegando a valores o picos altos de 1 a 3 nanogramos por mililitro a término. Ahora, ¿qué cambios hormonales también podemos encontrar? Habíamos hablado de que la progesterona, que inicialmente se producía por el cuerpo lúteo, esta progesterona antes del embarazo va a tener un nivel elevado, como habíamos visto en la clase pasada. Sin embargo, cuando va cayendo esta progesterona, si hubiera fecundación, el desarrollo de esa zona que habíamos dicho, el sitio trofoblasto, que va a ser un primer esbozo de lo que va a ser la formación de la placenta, va a permitir un incremento leve de esta progesterona. Pero ya cuando la placenta está más establecida, como ocurre ya al final del primer trimestre, cuando ya la placenta está completamente desarrollada, el crecimiento es más sostenido y más notable. Incluso elevándose a niveles de 190 nanogramos por mililitro, lo que sería más o menos 555 nanomoles por litro. ¿Se acuerdan también que había otra hormona en el ciclo menstrual que es la 17-hidroxiprogesterona? Esta también va a sufrir un notable incremento durante el embarazo, pero este notable incremento es más evidente en el primer trimestre.
que se incrementa. Recuerden que en el primer trimestre, ¿qué otra hormona más se incrementaba? Se incrementaba la gonadotrofina coriónica humana. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las hormonas que se incrementan durante el primer trimestre? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estrógenos fetoplacentarios, ya hablamos de la unidad fetoplacentaria madre, en donde ciertos metabolitos que van a determinar la producción de estrógenos van a ser producidos por la madre y van a ser producidos por el feto, de tal manera que se van a concretar en la placenta y como tales van a ejercer más efectos sobre el desarrollo fetal. Este es el caso de estas tres hormonas, estradiol, estriol y estrona, que son los estrógenos más representativos. Y el de mayor importancia fisiológica va a ser el que está en el medio, que va a ser el estradiol. Estos tres van a incrementarse notablemente a predominio del estriol. El estriol aumenta a término, incluso llegando a valores de 12 a 15 nanogramos por mililitro. El estradiol. En cambio, el estriol más o menos llega a 15 a 17 nanogramos por mililitro y la estrona es la que menos se va a incrementar. Otro detalle importante que tienen que ver es que el primero que se empieza a incrementar a inicio del embarazo va a ser el estradiol. El estradiol va a ser el que primeramente se va a incrementar y más o menos a mediados del primer trimestre el estradiol y a finales del primer trimestre la estrona. En ese orden, estriol, estradiol y estrona. Ahora, ¿qué cambios en las hormonas séricas maternas encontramos? Encontramos la testosterona, que se va a elevar, como vemos desde el primer trimestre, 10 veces los valores que estaban inicialmente en el preembarazo, se eleva. Y la dehidroepiandrostenediona va a ser una hormona que va a servir como materia prima para la androstenediona. Por lo tanto, durante la gestación, desde el primer trimestre, se cae la concentración de esta hormona a expensas del desarrollo de la androstenediona. Ahora, me dirán, pero doctor, si acá cae la dehidroepiandrostenediona, ¿por qué la androstenediona sube muy poquito en comparación a la caída? Porque al metabolizarse esto, va a perderse parte de ese metabolismo. La testosterona, como dijimos, eleva 10 veces su valor preembarazo. En cambio, la dehidroepiandrostenediona cae durante el embarazo y la androstenediona, en beneficio de ello, sufre un pequeño incremento. Los valores a los cuales alcanza la androstenediona al final del embarazo van a ser de 2.6 nanogramos por mililitro y aproximadamente de la dehidrotestosterona al caer, este va a llegar a 5 nanogramos por mililitro. Y la testosterona, que es el que más incrementa, puede llegar incluso a 2000 picogramos por mililitro, lo que correspondería a 6.9 nanomoles por litro. Como vemos, hay una relación estrecha entre el desarrollo fetal y la madre. El feto, en su desarrollo de sus ejes endocrinos, por ejemplo, en el caso del eje adrenal, en ese desarrollo va a proporcionar elementos importantes para la concreción en la placenta y la formación de ciertas hormonas en la placenta, que van a repercutir bilateralmente tanto en el feto como en la madre. Tal es el caso, por ejemplo, de la hormona liberadora de corticotropina, de la hormona adrenocorticotropa, que si bien es cierto, se producen en la placenta y ejercen efecto tanto en el feto como en la madre, el hecho de que el colesterol forme, por ejemplo, pregnenolona, está dado por la presencia inicial de la pregnenolona sulfato tanto del feto como de la madre. Así como la dehidroepiandrostenediona se va a formar por la presencia de las materias primas que ésta va a requerir para concretarse en la placenta. Y como vemos en este gráfico, estas hormonas como el estradiol, tanto el cortisol, repercuten tanto en la madre como en el feto. O sea, conforme va desarrollándose el feto, también va a desarrollarse las estructuras de los ejes endocrinos. ¿Qué cambios fisiológicos tenemos en el embarazo? Los cambios fisiológicos más relevantes son los que tenemos en el cuadro. Hay cambios fisiológicos en el sistema neuroendocrino, en el sistema respiratorio, en el sistema musculoesquelético, en el sistema renal, en el sistema reproductor, en la piel, en el sistema glandular, en el sistema cardiovascular y en el sistema hematológico.
Un cambio notable es a nivel del sistema neuroendocrino. Como les decía, esos cambios que hemos visto, esos cambios hormonales que hemos visto como consecuencia de la presencia de la placenta, van a generar concentraciones de hormonas que van a generar al mismo tiempo el mecanismo de feedback de regulación del hipotálamo y de la hipófisis. Por lo tanto, va a haber cambios hormonales que van a repercutir en la madre y que también van a repercutir en el feto a través de la placenta. Cambios respiratorios. Conforme el abdomen se va distendiendo, con el desarrollo en el útero del feto, ese abdomen va a ir desplazando el diafragma. Y al desplazar el diafragma hacia la parte superior, lo que va a hacer es disminuir la distensión pulmonar, lo que va a generar cambios en la ventilación pulmonar. A nivel musculoesquelético, conforme el feto va desarrollándose, la madre va incrementando de peso, lo cual va a generar una distensión de la musculatura abdominal, va a generar una mayor presión a nivel de las articulaciones menores. A nivel renal, el querancia se incrementa. A nivel reproductor, como hemos dicho, se pierde temporalmente todo lo que es las hormonas, no las hormonas, sino el proceso del ciclo menstrual. A nivel de la piel hay cambios porque la hormona estimulante melanocitos producida por la hipófisis se va a alterar y van a aparecer pigmentaciones, van a aparecer los cloasmas, van a aparecer múltiples cambios a nivel de la piel. A nivel del sistema glandular, una hormona importante que se va incrementando, como vimos en las diapositivas anteriores, es la prolactina. La prolactina va a ser una hormona que va a ir incrementándose y que es la única hormona capaz de producirse cuando, por ejemplo, se pierde la comunicación hipotálamo-hipófisis. La única hormona que va a producirse en mayor cuantía va a ser la prolactina, porque cuando el eje hipotálamo-hipófisis se mantiene estable, lo que va a pasar es que regula a control negativo a la prolactina. Entonces, la prolactina juega papel importante en el desarrollo de las glándulas mamarias, que se va a concretar su producción y su efecto fisiológico después del nacimiento con el mecanismo de la succión. A nivel del sistema cardiovascular también hay un incremento, aumenta el gasto cardíaco a nivel de la madre y en el sistema hematológico hay variantes a nivel de la bulimia sanguínea. Ahora, en la práctica clínica diaria, la gestante va a manifestar molestias debido a todos esos cambios que hemos dicho. Por eso la necesidad de conocer todos estos para poder interpretarlos y manejarlos de una manera óptima. Durante el embarazo, con el fin de afrontar dicho proceso, se producen en la madre una serie de cambios fisiológicos como físicos. Ahora, por ejemplo, cambios gastrointestinales. Como hemos visto, el útero está hacia la parte de la pelvis y hacia la parte superior está en el intestino delgado, el tracto gastrointestinal básicamente, pero conforme va desarrollando, va generando un desplazamiento de los intestinos. Hay un desplazamiento tanto del estómago como del intestino, debido al crecimiento uterino. Este desplazamiento puede tener problemas al momento de realizar la exploración física para el diagnóstico de ciertas patologías, por ejemplo, apendicitis o porque al momento de desplazar, esto va a hacer que, por ejemplo, se atrapen ciertos segmentos del intestino y el apéndice no está exento de ello. Además, la motilidad gastrointestinal va a disminuir por ese desplazamiento y por esa compresión, lo que frecuentemente va a llevar a la madre a constantes estreñimientos o procesos de constipación. Eh, Puede producirse también pirosis, esto debido al desplazamiento del estómago, sumado a una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Esta variación del tono del esfínter esofágico inferior es consecuencia de la acción de la progesterona. Como vemos acá, si vemos el útero en un corte sagital, el útero, vemos acá la vejiga, acá vemos el recto y el ano, y cuando el útero va incrementando su volumen, miren cómo desplaza hacia arriba el intestino y cómo ese desplazamiento incluso puede llevar a- al estrangulamiento de ciertas zonas cuando en ese desplazamiento hay una torsión intestinal. El diagnóstico va a ser un poco difícil, pero ya para esto ahora tenemos imágenes que nos pueden llevar a un acertado diagnóstico. ¿Qué otros cambios gastrointestinales tenemos? Aparición del edema focal y en las encías, lo que se conocen como epulis del embarazo, que se resuelven espontáneamente después del embarazo. Hay una disminución transitoria del tránsito intestinal, lo cual va a hacer que, como les decía,
hay una compresión del intestino y además ese intestino delgado expuesto va a facilitar una mayor reabsorción de agua, lo cual va a consolidar una constipación y esa constipación va a generar una presión vascular a nivel de recto y del ano, lo que puede derivar en una hemorroides. Puede haber aparición o exacerbación de hemorroides, esto debido al estreñimiento por el pujo constante, el aumento de la presión venosa por debajo del útero. A nivel del sistema gastrointestinal, entonces, disminuye la motilidad del tono gastrointestinal, lo cual condiciona estreñimiento. Hay disminución del vaciamiento vesicular biliar y hay cálculos biliares, condicionamiento de cálculos biliares. A nivel pulmonar, en el sistema respiratorio hay una dilatación capilar, lo cual va a generar una dilatación capilar a nivel de los pulmones, pero también va a generarse una elevación del diafragma conforme se va dando el crecimiento. Más o menos la capacidad pulmonar total con ese desplazamiento va a disminuir en 4 al 5% y aumenta el diámetro inferior de la caja torácica por ese desplazamiento, ¿no? Como que se distiende lateralmente hasta de 6 centímetros. Y hay un aumento del espacio muerto por relajación del músculo liso en vías de conducción. Eso ya lo han visto en la parte respiratoria. Hay una zona de espacio muerto donde, si bien es cierto, hay un intercambio gaseoso permanente en el sistema respiratorio, una zona que se conoce como espacio muerto donde aparentemente hay un estancamiento del aire inspirado y expirado. ¿Qué cambios pulmonares tenemos? Hay aumento de la capacidad vital, más o menos entre 200 a 100 mililitros. Hay un aumento de la capacidad respiratoria, aproximadamente 300 mililitros. Hay una disminución de la reserva respiratoria de 1.300 a 1.100 mililitros. Y hay una disminución del volumen residual de aproximadamente 300 mililitros. Miren lo que sucede. Se va incrementando el volumen del útero y ese volumen uterino va a llegar incluso a desplazar todo lo que es el diafragma, por lo tanto el desplazamiento de los pulmones. Entonces hay también una disminución en la capacidad residual funcional que ya vieron en la parte de respiratorio, el aumento del volumen tidal, que es el volumen de intercambio gaseoso, de volumen de aire, más o menos de 500 a 700 mililitros. Lo normal es 500, puede incrementarse a 700. Hay un aumento de volumen minuto de 7.5 a 10.5 litros por minuto, pero esto a expensas del incremento del volumen tidal. Hay una disminución de la presión parcial de CO2 por hipoventilación, más o menos de 30 a 35 milímetros de mercurio. Y en general, estos cambios respiratorios van a determinar una disminución de la capacidad pulmonar total, un aumento de volumen tidal, una capacidad respiratoria aumentada. Hay disminución de los volúmenes de reserva respiratoria y de reserva de volumen residual. Hay una disminución también de la capacidad residual funcional y hay un aumento de la posición diafragmática porque se va a distender lateralmente. Entonces, los cambios respiratorios van a ser evidentes, por ejemplo, en una madre gestante, porque la frecuencia respiratoria va a incrementarse a 10%, el volumen de intercambio gaseoso normal, que es el volumen tidal, en 40%, la ventilación minuto en 50% y la ventilación alveolar en 60%. Esos cambios pulmonares pueden graficarse a nivel en espirometría, ¿no? Esta es una paciente no embarazada, esto es una paciente embarazada. Solo a mencionar que como el volumen tidal, que es el intercambio gaseoso, va a cambiar de 450 a 600 y como los otros volúmenes también cambian. Ahora, la capacidad pulmonar total va a sufrir disminución de 4.200 a 4.000, el volumen tidal más o menos se incrementa, dijimos, de 450 a 600, y la capacidad respiratoria también de 2.500 a 2.650. El volumen de reserva respiratoria va a ser de 700, que era en una no embarazada, y una embarazada va a ser más o menos de 550. El volumen residual disminuye de 1.000 a 800. El volumen de reserva respiratoria se mantiene constante de 2.050 en una no gestante a una gestante en 2050. La capacidad residual funcional va a disminuir de 1.700 a 1.350 y la capacidad vital se mantiene constante, tanto en una mujer embarazada como en una no embarazada. Entonces, los cambios pulmonares, en resumen, en el sistema respiratorio son inducidos por la progesterona, que va a inducir a una hiperventilación y a una diferenciación en lo que es el CO2 entre la madre y el feto a través de la placenta.
En general, lo que va a ocurrir es un aumento de la capacidad inspiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la ventilación minuto más o menos en un 50% y aumento de oxígeno entre el 15 al 20%. Y por otro lado, la contraparte, hay una disminución de la capacidad residual funcional, del volumen residual y del volumen de reserva expiratoria. Cambios cardiovasculares. ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos? Como se requiere de mayor flujo sanguíneo, hay un aumento de volumen sanguíneo de hasta 50%, más el volumen plasmático es mayor que la masa eritrocitaria, ya hay una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la resistencia vascular periférica por la presencia de shunts arteriovenosos que se presentan a nivel del útero, sobre todo en la placenta, donde disminuye la presión arterial media y las otras presiones se mantienen. Hay un aumento de 10 veces el nivel de aldosterona. Hay un aumento de catecolaminas endógenas por acción inotrópica positiva, o lo que generan acción inotrópica positiva. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca de hasta 30%, hay un aumento del gasto cardíaco, como les mencionaba, del 50%, con aumento del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Qué cambios cardiovasculares más encontramos? Hay un aumento de riego sanguíneo en la circulación uteroplacentaria. Se incrementa, se concentra el incremento fundamentalmente y más o menos ese incremento se mide en un 10% del gasto cardíaco. Y hay una disminución de la complejidad ventricular, una distensión del ventrículo por aumento del volumen sistólico final y del grosor de la pared de la masa ventricular izquierda. Recuerden que es el ventrículo izquierdo quien bombea la sangre a través de la aorta y que ya obedeciendo a lo que han visto en cardiovascular, a la ley de Frank Starling, o sea, en función al retorno venoso, en función a ese retorno venoso hacia la aurícula izquierda y luego hacia el ventrículo izquierdo, va a generar una distensión de las fibras musculares cardíacas y esa distensión va a generar como contraparte una fuerza de contracción que va a ser que va a reflejarse en el volumen de eyección a nivel de la aorta. También hay cambios de incremento del gasto cardíaco durante las contracciones y el parto, hasta en un 50% por aumento de precarga durante la autotransfusión del lecho venular, más o menos de 200 mililitros de sangre. Y en posición supina hay una caída del volumen sistólico y el gasto cardíaco asociado a efectos vagales del nervio vago. También hablamos de una disminución de la reserva de la circulación pulmonar por sobrecarga de volumen. Hay riesgo de edema pulmonar. Entonces, en resumida cuenta, hay una resistencia vascular periférica inducida por la progesterona que produce una relajación de la musculatura lisa y en vasos, arterias y venas, lo cual va a alterar la presión arterial, que va a tener dos procesos importantes durante la gestación. Va a disminuir en la primera mitad, o sea, más o menos hasta la semana 20 de la gestación, pero posterior a la semana 20, 21 hasta la 40ª semana, va a haber un incremento de la presión arterial. Entonces, esto tienen que tomar en cuenta. Como ya saben ustedes, la presión arterial está con sus dos componentes, sistólica y diastólica. Incrementa la presión arterial, básicamente la sistólica lo que va a reflejar es la contracción ventricular, por lo tanto dilatación vascular sistémica, y la diastólica va a ser la relajación del ventrículo izquierdo y que se va a reflejar más o menos en una claro, contracción del vasculatura periférica. ¿Cuáles son esos cambios cardiovasculares? El volumen sanguíneo se va a incrementar en 45 a 50%, como habíamos dicho, a predominio de volumen plasmático en relación al volumen celular. Cuando el volumen plasmático se altera, estaríamos hablando de una anemia fisiológica dilucional, porque el volumen plasmático se ha incrementado y lo que va a hacer la relación que utilizamos para encontrar el hematocrito, la longitud total de la columna en relación a la longitud de los elementos formes, se va a distorsionar, lo cual va a reflejar como que estuviera en un proceso de anemia. Por el aumento de volumen plasmático. A eso nos referimos cuando hablamos de un incremento de la anemia fisiológica dilucional. Hay un aumento de hidrogeniones que se pueden evidenciar, perdón, hay un aumento de agua que se va a evidenciar más o menos en el contenido corporal de 6 a 8 litros.
Cambios hematológicos. El periodo de gestación en realidad es un periodo en el cual el endotelio vascular, al parecer por la carga que hay a nivel sanguíneo, va a tender a formar un estado hipercoagulable, por lo cual hay alto riesgo de coagulación y trombosis. Esto cuando se encuentra alterado incluso puede llevar a procesos de alteración a nivel hemodinámico o vascular, lo que podría derivar en patologías como la preeclampsia, la eclampsia. Por eso esto estaría condicionando esas patologías. Sin embargo, estos son cambios fisiológicos temporales. Hay un aumento de todos los factores de coagulación, de la mayoría de los factores de coagulación, del 5, del 7, del 8, del 9, del 10, del 2, incluso del fibrinógeno, como ya vieron en el capítulo de Mato. Pero hay una reducción de algunos factores, del factor terciavo y del onceavo, y hay una disminución de la actividad fibrinolítica del plasma por inhibición de la placenta. Entonces, los cambios hematológicos durante el desprendimiento de la placenta, se ha visto de que hay liberación de tromboplastina tisular. Por lo tanto, hay incremento de niveles de factores como el treceavo, el fibrinógeno, la fibrina, el doceavo y fibrinopéptido A, que van a incrementar ese riesgo de trombosis peripleral. Por eso que posteriormente al nacimiento, una vez estabilizado el feto, ustedes se van a tener que encargar de la condición de su estabilidad fisiológica de la madre, ¿no? Porque hay estos factores que se alteran y por lo tanto pueden generar trombosis pleural. ¿Qué significa ello? Que se pueden formar pequeños coágulos intravasculares que se pueden diseminar rápidamente a todo el sistema vía el torrente sanguíneo. El problema va a ser en aquellas regiones donde hay vasos pequeños o vasos terminales y están cubiertos básicamente por una sola capa de endotelio vascular, como ocurre a nivel de las arterias terminales, de las arterias cerebrales, o como ocurre a nivel de las arterias de las arterias coronarias a nivel periférico, o como ocurre a nivel de las arterias renales, o como ocurre tal vez a nivel de las arterias de la retina, donde podrían ocurrir más daño. El peor daño sería a nivel de las arterias coronarias y el peor daño también sería a nivel de las arterias cerebrales, que pudieran condicionar procesos incluso de una trombosis a nivel de esos vasos terminales con una posterior ruptura y a nivel cerebral con la posterior manifestación de un accidente cerebrovascular o a nivel cardíaco con una alteración a nivel vascular de ruptura de estos vasos, lo que derivaría una isquemia cardíaca, que si acaso se hace macro, esto se incrementa, podría llevar a una insuficiencia cardíaca como consecuencia de la formación de estos campos. Entonces, cambios hematológicos, básicamente en el sistema hematopoyético hay disminución de las plaquetas en un 20% por dos condiciones, por consumo y por hemodilución. Hay un aumento de factores dependientes de vitamina K, el fibrinógeno aumenta un 50%, más el éxtasis venoso, se genera un estado hipercoagulable del embarazo. Sobre todo, el factor de riesgo es a las 2 semanas preparto y a las 6 semanas posparto. Miren, son dos condiciones importantes, 6 semanas de posparto. Hay madres que han dado a luz tranquilamente todo el proceso de gestación y sin embargo posparto, por estos cambios que estamos diciendo, pueden haber alteraciones hematológicas serias. Este gráfico está viendo lo que es el CHUM, ¿no? El CHUM arteriovenoso que se va a presentar a nivel de la placenta con frecuencia. Ahora, una condición importante es la presencia o la disponibilidad de oxígeno, tanto en la madre como en el feto. Ahora, cuando el feto está ya desarrollándose, la división celular que se genera en cada una de las estructuras de desarrollo del feto requieren la presencia de energía y para producir energía, como habíamos dicho, requieren de la presencia de oxígeno, dado que la glucosa, una vez que ingresa a la célula, esta glucosa va a pasar por la glucólisis, luego va a pasar al ciclo de Krebs, luego va a pasar a la fosforilación oxidativa. Para ese proceso, para esa fosforilación oxidativa, se necesita el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno tiene que estar disponible para ello. Y como sabemos, el transporte de oxígeno está a cargo de la hemoglobina. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están en el torrente sanguíneo. Estos glóbulos rojos tienen que llegar hacia los alvéolos pulmonares, donde existe el intercambio de CO2 con oxígeno. Se libera CO2 y el oxígeno es captado por la hemoglobina. Entonces, esa unión de la hemoglobina con el oxígeno
tiene que tener una condición fisiológica estable para que la hemoglobina libere el oxígeno. Y este gráfico que están viendo acá es la curva de comportamiento de cómo la hemoglobina libera el oxígeno. Esta curva de rojo es la curva estable de liberación de oxígeno. Sin embargo, condiciones fisiológicas pueden hacer que esto se desplace hacia la derecha o se desplace hacia la izquierda. Cuando se desplaza hacia la izquierda es porque hay incremento de hidrogeniones, o hay incremento de la presión parcial de CO2, o hay incremento de la temperatura, o hay incremento de la 2,3-difosfoglicerato. Y cuando se desplaza hacia la derecha ocurre lo contrario. Hay una disminución del pH, o hay una disminución de la presión parcial del CO2, o hay un incremento de la temperatura, o hay un incremento de la 2,3-difosfoglicerato. Entonces, como vemos, tiene que haber esa regulación estrecha. Pregunta de examen. Cambios hematológicos, entonces, el sistema hematopoyético, regulados por el altógeno placentario y la progesterona, van a inducir un aumento de la masa celular eritrocitaria de aproximadamente el 30%, un aumento del volumen plasmático que puede darse para regularse con las pérdidas de postparto. Hay un aumento del 2,3-difosfoglicerato. También hay una leucocitosis por incremento de los polimorfos nucleares y los monocitos. Los linfocitos, los eosinófilos y los basófilos tienden a disminuir en el embarazo. Cambios renales. ¿Cuáles son estos cambios renales más importantes? Hay dilatación de la pelvis, cálices y uréter a partir del primer trimestre. ¿Por qué? Por dos condiciones. Un aumento del volumen renal de hasta 1,5 y la distribución anatómica, dado que los uréteres recorren desde los riñones hasta la vejiga. Sin embargo, en ese recorrido hay zonas de constreñimiento fisiológico normales, más o menos a unos 10 a 15 centímetros antes de llegar a la vejiga, tienen un constreñimiento fisiológico por la ubicación anatómica. Pero cuando hay crecimiento del útero, esto genera un desplazamiento mayor, incluso un constreñimiento mayor, lo cual va a condicionar que haya una retención urinaria que va a derivar en una hidronefrosis. Entonces, como hay un incremento de la hidronefrosis, esto puede derivar en el aumento de la tasa de filtración glomerular, indirectamente por la parte fisiológica incrementada de la mujer gestante. Entonces, súmenle a un incremento fisiológico normal de la tasa de filtración glomerular, como vieron en renal, y a la hidronefrosis, esto va a condicionar un incremento de esa tasa de 30 a 50%, además del flujo plasmático renal. Hay una disminución de los valores de la URI y de la creatinina hasta de un 25% de su valor real. Lo que les decía, esto es una radiografía donde no, esto no es una radiografía, esto es una tomografía, donde se ve, miren, acá está los uréteres, acá está la vejiga, y miren dónde hay estos puntos donde indican estas cabezas de flecha, donde hay constreñimiento, hay disminución de la luz. Sin embargo, cuando el embarazo va incrementándose, miren lo que va generando presión. Miren, en este punto, que anatómicamente es la zona de acordamiento, cuando hay más presión hay bloqueo. ¿Y cómo se dilatan estos uréteres? Esta dilatación genera un flujo retrógrado de la orina, lo cual va a generar en el riñón una hidronefrosis. Entonces, dentro de los cambios renales, el más relevante es el incremento de la tasa de filtración glomerular de hasta un 50% con el aumento de BUN y de la creatinina. Aumenta la depuración de la creatinina, hay una dilatación pielocalicial y hay un reflujo vesiculolateral, como les dije, lo cual incluso puede derivar en una infección de vías urinarias recurrentes. A nivel renal, básicamente va a haber una disminución de la capacidad de concentrar la orina, hay un aumento del pH urinario, hay una disminución de la actividad bacteriana de la orina, posible aumento y colonización de gérmenes patológicos en esa zona, lo cual va a llevar a procesos infecciosos renales. Hay una disminución de la respuesta inmunitaria. Entonces, dentro de los cambios renales, básicamente a las 20 semanas se presentan 80% de aumento de flujo sanguíneo renal que disminuye hasta el 60% en el tercer trimestre. Por ejemplo, el aumento de filtración glomerular va a condicionar una disminución del flujo tubular y esto va a generar un aumento de la glucosa en orina
y esto va a aumentar a un riesgo de infecciones de tracto urinario. La glucosa es el alimento predilecto de las bacterias. Es el alimento que metaboliza rápidamente las bacterias. Y si encuentran glucosa a las bacterias, probablemente eso sea un foco de infección. En este caso, infección de tracto urinario. Por otro lado, la tasa de filtración glomerular puede generar que la creatinina y la urea disminuyan en sangre, más o menos lleguen a 0,5 y 9 miligramos por decilitro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los aminoácidos y el ácido úrico? Como aumenta la tasa de filtración glomerular, hay una disminución de la reabsorción tubular, lo cual va a incrementar la presencia de aminoácidos y proteínas en orina, lo cual se va a manifestar como proteinuria fisiológica, que va a llegar a un volumen más de 500 miligramos por decilitro. ¿Y qué pasa con el ácido úrico? Este va a disminuir en sangre. Entonces, si aumenta en sangre, esto puede conducir a una preeclampsia en presencia de hipertensión, lo que directamente o indirectamente va a derivar en un daño renal o un riesgo fetal. ¿Qué otros cambios fisiológicos hay a nivel renal? Recuerden que el túbulo contorneado distal es la zona donde se regulan los electrolitos, los iones. Es el caso, por ejemplo, del potasio y del sodio. ¿Qué pasa con el potasio? Recuerden que el potasio es expulsado por la aldosterona. Entonces, al incrementarse la aldosterona, en la orina se aumenta y disminuye en la sangre, la progesterona antagoniza con la aldosterona. Por lo tanto, hay un incremento de la concentración de potasio a nivel de la mama, del útero, la placenta y el feto. ¿Y qué pasa con el sodio? Cuando hay un incremento de filtración glomerular, incrementa la reabsorción tubular y aumenta el sodio en el balance total. Y en ese balance total se va a dar ese incremento de sodio con aumento de volumen extravascular y aumento de volumen intravascular. Recuerden, chicos, el sodio es como tu enamorado. Donde tu enamorado está, estás tú. El sodio con el agua es lo mismo. El sodio jala siempre al agua. El sodio es un elemento que es predilecto del agua. Donde esté el sodio, siempre va a estar el agua. Por eso que en pacientes hipertensos se les prohíbe productos, se les prohíbe primero la sal, se les prohíbe productos marinos, porque eso va a retener agua. Y retener agua a nivel vascular incrementa la volemia sanguínea y por lo tanto incrementa la presión arterial. En pacientes hipertensos eso es nocivo. Entonces, al aumentar el sodio, aumenta el volumen, tanto extravascular como intravascular. Por lo tanto, aumenta su excreción en orina y a nivel plasmático disminuye. ¿Y qué pasa con el equilibrio hidroelectrolítico? Lo que va a suceder es que la disminución de excreción de bicarbonato en sangre va a derivar en lo que sería la alcalosis respiratoria, o sea, va a regular, mejor dicho, la alcalosis respiratoria. ¿Por qué se presenta la alcalosis respiratoria? Se presenta por un aumento de la frecuencia respiratoria en una mujer gestante. Les decía que cuando está creciendo el feto, hay un desplazamiento del útero por el útero del diafragma, lo cual va a hacer que disminuya la capacidad pulmonar total, lo que va a compensarse con una mayor frecuencia respiratoria. La mayor frecuencia respiratoria lo que va a hacer es una mayor pérdida de CO2, tratando de compensar un mayor ingreso de oxígeno. Sin embargo, la naturaleza química del CO2 es la de comportarse como un ácido base, un ácido débil. Cuando se elimina mayor CO2 por mayor frecuencia, se está eliminando la parte ácida y eso va a generar una alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria tiene que compensarse y se compensa con el bicarbonato. Pero como hay una descompensación de la concentración de bicarbonato, esta alcalosis respiratoria compensada puede hacer que aumente la excreción de bicarbonato y se tenga una orina alcalinizada. Por lo tanto, aumenta la capacidad de alcalosis. Cambios en la piel y la mama. Se producen en una pigmentación a nivel de la línea alba, la línea bruna, la línea negra
y también en las aureolas a nivel de las mamas y en la piel genital. Hay aparición del melasma o cloasma en el embarazo, que vamos a ver. Hay cambios en la pigmentación de la piel como consecuencia del incremento de la corticotropina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Eso es lo que es el cloasma, miren, como si fueran pecas que se presentan a nivel de las mejillas, en el dorso de la nariz, en el embarazo, la línea bruna o la línea alba o la línea negra, que es esta línea, una hiperpigmentación de la línea a nivel de la confluencia de los músculos rectos del abdomen, en la línea media, ¿no? Pero que están más tirados hacia la piel, hacia la piel. Las estrías aumentan por esa distensión de las fibras musculares cuando hay crecimiento del abdomen por la distensión y crecimiento también del útero. Dice que el útero incrementa hasta 20 veces su volumen inicial a llegar al final del embarazo. Entonces, en el tercer trimestre hay aparición de estrías gestacionales y gravídicas en abdomen, mama, músculos. En multíperas ya se puede observar estas líneas plateadas relumbrantes que significan estrías previas. Entonces, si tú quieres identificar a una mujer que ya ha tenido una gestación a término, vaya a tener una gestación por lo menos avanzada, se pueden ver esas estrías, ¿no? Y son nacaradas comparativamente con las estrías nuevas que son más eritematosas, más rojizas, ¿no? El cambio de posición también puede generar cambios a nivel musculoesquelético. Miren acá, esta es la posición en sagital de una mujer y al momento de la gestación, miren, hay un aumento de la lordosis fisiológica de la región lumbar con incremento de esta lordosis y un desplazamiento del eje de equilibrio, ¿no? Inicialmente estamos en L1, L2. Normalmente o fisiológicamente es L4 o L5 es la que tiene el punto de eje del equilibrio en la mujer. Pero eso se va desplazando hacia L2, L3 para ese equilibrio, por ese incremento del abdomen. Hay una adaptación de los huesos y ligamentos pélvicos. Recuerden que a nivel de la pelvis, la sínfisis del pubis va a tratar de distenderse un poquito más en algunos casos para condicionar la salida del feto. Esta adaptación de ligamentos van a reflejarse en una relajación de las articulaciones pélvicas, principalmente, como les digo, de la sínfisis del pubis, durante el embarazo, sobre todo para fortalecer el parto, resolviéndose estas dentro de los 5 siguientes meses de alumbramiento. Cambios oftalmológicos, también disminución de la presión intraocular, aumento del grosor de la córnea, hay aparición de las manchas rojizas en cara posterior de la córnea, lo que es los usos de Krukenberg, y posiblemente debido a cambios hormonales. En el tacto reproductivo y en la pared abdominal se produce una diástasis de los rectos por distensión, en una separación de los rectos, una apertura de los rectos, incluso que pueden derivar posteriormente en hernias, ¿no? Y es lo que vemos, hay cambios fisiológicos a nivel de los órganos genitales, del útero, del cuello uterino, se produce un tapón mucoso, trompas uterinas, el ovario, eso ya lo van a ver en cursos más adelante. Hay un agrandamiento del útero por hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares. Hay agrandamiento, hipertrofia y hiperplasia se va a dar por dos mecanismos. Uno que es básicamente por influencia hormonal y la otra por la adaptación en volumen y de crecimiento del huevo que aloja, ¿no? O del embrión que está en desarrollo. En el primer trimestre del embarazo, el útero va fisiológicamente a presentar contracciones. Hay contracciones de Álvarez muy pequeñas y con gran frecuencia. Hay contracciones de Bradson-Hicks de mayor intensidad y menor frecuencia. Hay también cambios uterinos como el signo de Hegar, el reblandecimiento del istmo, más o menos que se presenta a 6 a 8 semanas, el de Pistaquet del crecimiento irregular del útero y el de Nobley-Budin, que es un útero globoso. El de Chadwick, que es otro cambio cervical, básicamente una coloración violeta en la vagina. El de síndrome de Gödel, un oscurecimiento y reblandecimiento del cuello uterino. Y los ovarios, básicamente deja de producirse la ovulación, como dijimos, hay cambios en el cuerpo lúteo. Esta puede persistir, como dijimos en la clase pasada, hasta incluso las 6 semanas, primeras semanas de gestación. En la función tiroidea, cambios notables. Durante el embarazo se producen cambios en el funcionamiento del tiroideo por dos modificaciones. Uno, por la presencia o incremento de las proteínas fijadoras que habíamos dicho, por la producción masiva de factores estimulantes de tiroides y por la disminución de disponibilidad de yodo.
Función adrenal, básicamente no se aumenta, no se evidencia un aumento significativo del tamaño de las glándulas, pero sí se aprecia un incremento de los glucocorticoides, ¿no? A nivel adrenal hay un aumento de los niveles de aldosterona, hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente lo que va a hacer es regular la presión arterial. Cuando hay una vasodilatación periférica, se activa este mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona para generar una vasoconstricción y de ese modo regular la presión arterial. Los niveles de dihidroepiandrostenediona disminuyen debido al aumento del aclaramiento renal. Las concentraciones de testosterona y aldosterona se elevan ligeramente en el embarazo. Metabolismo de los carbohidratos, también ya les dije, más o menos se observa una hipoglicemia leve en ayunas, y también puede irse al otro extremo cuando hay ingesta de alimentos, y eso va a derivar en una hiperinsulinemia. La hiperglicemia e hiperinsulinemia postprandial prolongadas por supresión de la actividad de glucagón, hay aumento de la resistencia periférica a la insulina, y estos cambios más o menos tienen como fin mantener un aporte postprandial de glucosa sostenida para el feto, ¿no? La progesterona y estrógenos también sufren cambios, generan resistencia periférica a la insulina. Por eso que es importante ustedes que entiendan lo que es la diabetes gestacional como consecuencia de estas dos hormonas. Además del aumento de ácidos grasos libres por acción de la hormona de crecimiento, favorecida por el lactógeno placentario. Un ayuno prolongado puede favorecer una aparición de cetonemia. Claro, porque ya no hay glucosa, entonces se requiere glucosa incluso para la madre y para el feto, y que lo que va a hacerse es apelarse al metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos, lo cual va a generar una cetonemia. Los cambios endocrinos, entonces, como hemos estado viendo, se pueden visualizar grandemente y fisiológicos, tanto en la madre como en el feto. Entonces, como conclusiones, hay una relación evidente entre el desarrollo del feto y los cambios fisiológicos de la madre. Hay cambios hormonales en la madre que van a repercutir en los cambios fisiológicos en la placenta y estos en el feto. El desarrollo fetal también va a generar cambios en la madre, sobre todo en el desarrollo fetal, por los cambios que pueden producirse a nivel endocrino. Los requerimientos de insulina, por ejemplo, para el feto en formación, inicialmente son proporcionados por la madre. Y como que no esta insulina es de mayor requerimiento para el feto, puede llegar incluso en la madre puede manifestarse en la madre como una resistencia a la insulina. Sin embargo, hay un caso especial en aquellos fetos que son de tamaño grande y que nacen con un peso mayor de 4 kilos. Estaríamos hablando incluso de un condicionamiento de la, de la alteración del metabolismo de los, uh, de los carbohidratos en el feto, porque si bien es cierto, cuando estaba en el vientre, la madre cubría esa demanda de insulina, pero al nacer, estos fetos que tenían equilibrado su ingesta de glucosa celular por presencia de la insulina, al nacer ellos mismos tienen que afrontar esa demanda. Y a veces el páncreas es insuficiente para cubrir eso. Entonces puede generar cambios a nivel del feto, ¿no? Puede generarse alteraciones a nivel del crecimiento del feto. Muy bien, chicos, referencia bibliográfica, ya la saben. Ya les he dicho la clase pasada, la delegada me ha dicho que no les deje diapositivas, que estudien el Constanzo o que estudien libros de fisiología relacionados a esto. Gannon y Guyton es una buena fuente que les va a servir de mucho. Muy bien, chicos, entonces, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Listo, hemos hecho los dos temas, cambios fisiológicos, cambios hormonales en el embarazo y cambios fisiológicos en la madre y el feto durante la gestación. Jackson está Profe, triste. Dime. sí, disculpe, quería preguntarle si hay temas de prioridad para el examen. Todos los temas son de prioridad para el examen. Ustedes están en proceso de aprendizaje. La clase está hecha dirigida para la escuela de ustedes.
porque ustedes van a manejar mujeres gestantes, van a monitorear mujeres gestantes. La clase está dirigida para eso. Otra cosa es ya para la clase, por ejemplo, para los de medicina. Para los de medicina el monitoreo fisiológico de la mujer gestante es diferente. Para la enfermera es diferente. O sea, la clase está hecha para ustedes. O sea, los temas son prioritarios. Está bien, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Se acuerda que ese día hablé con usted y quizá nos podía dar un pequeño repaso? Usted